Dios los bendiga, chicos. Muy buen día. Reciban un gran abrazo. Comenzamos con nuestra escuela dominical de hoy, 31 de mayo. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por este día hermoso donde nos bendices con tu presencia, con tu cuidado fiel y con tu amor inagotable. Gracias, buen Dios, te pedimos, ilumines nuestro entendimiento con tu conocimiento y así aprender de lo bueno, agradable y perfecto que tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Hoy continuamos y terminamos la última parte del tema que venimos desarrollando, plan de salvación. Como vimos en el video, es un resumen de lo que hemos estudiado en estas 3 semanas de clase. Hoy, para iniciar, vamos a leer Romanos 10, de el 9 al 10. Yo lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Serás salvo si reconoces abiertamente que Jesús es el Señor y si crees de todo corazón que Dios lo levantó de la muerte, pues Dios te aprobará si crees de todo corazón y te salvará si con tu boca lo confiesas abiertamente. Amén. Hoy vamos a hablar sobre la oración de fe y los pasos a seguir después. Vamos a recordar un término importante, que es fe. En Hebreos 11:1 dice en Reina Valera, la fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en la versión traducción lenguaje actual dice, fe es confiar en Dios, es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera, es estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver. Y el término oración es hablar con Dios. Entonces, oración de fe es hablar con Dios abiertamente y confiar en Él, que lo que dice su palabra es verdad y que vamos a recibir lo que Él dice. ¿Qué características debe tener esta oración de fe? Como dice en Romanos 10, 9, 9 y 10, debe ser voluntario. Se debe reconocer que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de la muerte, debe ser de corazón, es decir, con fe, y debe confesarse con la boca, es decir, dar testimonio a otros. Pero también debemos reconocer que somos pecadores y nos arrepentimos de nuestros pecados. Esto significa que ponemos un alto a nuestra forma de pensar y de actuar. También en esta oración debemos invitar a Jesús, al Espíritu Santo, que entre en nuestra vida y ponga todo en orden y nos muestre la nueva forma de vivir como seguidores de Cristo, que es lo que significa ser cristiano. Hay una oración modelo que la puedes ver con calma en la imagen número 1. Es una oración sugerida que puedes repetir o se puede hacer con tus propias palabras. Es un acto que debe hacerse con fe y en actitud de gratitud y humillación. La oración modelo dice, bendito Señor Jesús, te abro la puerta de mi vida, entra ahora. Me arrepiento de mis pecados y te recibo como mi Salvador personal, mi Señor y como mi único camino hacia Dios. Gracias por morir en la cruz por mí y por entrar en mi vida como prometes en tu palabra. Amén. ¿Y ahora qué? Ya una vez que has aceptado a Jesús como tu Salvador y Señor, ¿qué debo hacer? Pues tú debes crecer espiritualmente y desarrollar tu vida cristiana. Pero ¿cómo puedo hacerlo? Eh, el primer paso que debemos hacer es comenzar a leer la Biblia, que es la palabra de Dios. De esta forma, nuestro Dios y Maestro Jesucristo, Él nos va a mostrar cómo es la nueva forma de vivir. Esto debe hacerse a diario.
Debe ser parte de nuestra rutina diaria y se debe comenzar leyendo el Nuevo Testamento. Se puede comenzar leyendo el Nuevo Testamento. Y también debemos meditar en lo que se ha leído. Es decir, que debemos estudiar lo que hemos ido, lo que vamos leyendo. Dice en Salmo 1, versículo 2, lo leo en Palabra de Dios para Todos. Al contrario, le gusta la enseñanza del Señor y la estudia día y noche. Esto quiere decir que nos debe gustar leer la palabra del Señor, porque Él allí nos enseña cómo pensar y cómo actuar. Es nuestra guía. Otra cosa que debemos hacer es orar, que es hablar con Dios. Debemos comenzar el día con Dios, hablando con Él, adorándole, alabándole, siendo agradecidos, orando por otros y por nosotros mismos. Debemos hacer una lista de peticiones, motivo de oración, porque después se nos olvida. Si oramos por algo hoy, es muy posible que al día siguiente no lo recordemos. Por ello debemos tener una lista de motivos de oración por los cuales estemos orando. En Filipenses 4:6, lo leo en Palabra de Dios para Todos, no se preocupen por nada, más bien pídanle al Señor lo que necesitan y agradézcanle siempre. Entonces, en vez de preocuparte, ora. La oración lo cambia todo. Cuando nos sentimos tristes, oramos. Cuando nos sentimos alegres, oramos. Cuando nos sentimos bravos, oramos. En la oración está la fortaleza, el consuelo, el alivio. Oramos siempre, en todo tiempo. ¿Cómo se hace? Pues se puede hacer de rodillas, sentado, acostado, en el camino, en grupo, pero lo ideal es apartar un tiempo de oración a solas, en conversación con el Señor. El tercer paso debe ser testificar de Cristo. Se trata de compartir con otros lo que Él está haciendo en nuestras vidas e invitarle a aceptar a Cristo como Salvador y Señor. En Mateo 10:32, en Palabra de Dios para Todos, dice, si ante la gente alguien está dispuesto a decir que cree en mí, yo también lo reconoceré ante mi Padre que está en el cielo. Esto lo dice nuestro Señor Jesús. Esto requiere valor, decir que creemos en Jesucristo, que nadie lo ve. Pero cuando tenemos comunicación con el Señor, Él nos da ese valor para hablar de lo que Él está haciendo en nuestras vidas y de quién es Él. Y tenemos la promesa que Jesús nos reconocerá ante el Padre que está en el cielo. Esto es fácil de hacer cuando leemos su palabra y estamos en oración continua con Él. Y comenzamos a vivir, a poner en práctica lo que la palabra dice. En el otro paso, lo que lo tenemos en el número 4, es buscar una iglesia. Significa pues hacer amistades que sean cristianas, que te ayuden a crecer, incorporarte en un estudio bíblico semanal, como esta clase, por ejemplo, para aprender aún más de Dios y cómo darlo a conocer, donde también podemos servir en la obra de Dios con los dones y talentos que Dios nos ha regalado. En Hebreos 10:25, Palabra de Dios para Todos, dice, algunos están faltando a las reuniones y eso no está bien. Reunámonos para animarnos unos con otros y con mayor razón ahora que vemos que se acerca el día. Vemos que es algo que agrada a Dios y nos beneficia porque nos damos aliento unos a otros. Y más en este tiempo, Jesús viene pronto por nosotros, por su iglesia. En el quinto paso dice, sigue a Cristo. Esto significa obedecer y confiar en Él. En Juan 14:15 dice, en Palabra de Dios para Todos, dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Eh, Sus mandamientos significan la palabra de Dios. Y esto es una muestra fiel de que nosotros amamos a Cristo. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero.
y en agradecimiento le amamos y le servimos. ¿Cómo? Poniendo en práctica, viviendo lo que su palabra dice. En el sexto paso, pues tenemos ser bautizados en agua. En Romanos 6:14, en Palabra de Dios para Todos, nos dice, cuando fuimos bautizados, también fuimos enterrados con Cristo, y así compartimos su muerte, para que, así como Cristo resucitó por el gran poder del Padre, nosotros también andemos de acuerdo a la nueva vida. Esto es un mandamiento que debemos hacer, ser bautizados en agua. Después de este acto, nosotros reconocemos públicamente que ya no vivimos para el mundo, sino que ahora tenemos una nueva vida en Cristo, que vivimos solo para Cristo. En el séptimo paso y último paso, pues tenemos recibe la plenitud del Espíritu Santo. En Efesios 5:18, de Palabra de Dios para Todos, dice, no se emborrachen porque así echarán a perder su vida. Mejor llénense del Espíritu Santo. Esto significa que no debemos estar pendientes de lo vano, de la vieja vida, de cosas sin sentido, sino comenzar a llenarnos del Espíritu Santo. Debe ser nuestro anhelo, nuestra búsqueda constante. ¿Y cómo es posible la llenura del Espíritu Santo? Pues con las disciplinas espirituales. ¿Cuáles son ellas? Con la lectura de la palabra y estudio de las escrituras, oración, ayuno, vigilias, poniendo en práctica lo aprendido, y el fruto del Espíritu Santo comienza a ser visible. Recordemos que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, que es amabilidad, bondad, fe o fidelidad, mansedumbre o humildad, templanza o dominio propio. Y estas cualidades comienzan a verse en cada uno de nosotros cuando logramos la llenura del Espíritu Santo. Y esto es algo que nosotros debemos buscar y anhelar para vivir plenos y completos en el Señor. De esta forma, mis chicos, culminamos este tema, plan de salvación. Pero hoy les invito a que desde donde están en este momento, hagamos esta pequeña oración para aquellos que queramos reconocer que necesitamos de Dios en todas las áreas de nuestra vida y para aquellos que sienten que aún no son salvos. Hoy es el día de salvación, el día que Jesucristo está tocando a tu puerta. Vamos a repetir entonces la oración de fe. Bendito Señor Jesús, te abro la puerta de mi vida. Entra ahora. Me arrepiento de mis pecados y te recibo como mi Señor personal y Salvador, y como mi único camino hacia Dios. Gracias por morir en la cruz por mí y por entrar en mi vida como prometes en tu palabra. Amén. Dios los bendiga.